XENM, XHNM. Origen, esencia. Radio Cultural, pública, evolución, al servicio de Aguascalientes. Esto es 50 años trazando el camino. Radio Cultural y Pública, radio con sentido. Continuamos con la celebración y esta serie de capítulos de los 50 años de la radio pública. Así lo nombramos pública porque pues ya no tiene nada de cultural, pero así lo mencionamos. Y hoy tenemos al maestro Víctor Mesa, que siempre tuvimos muchísimo interés de que colaborara en este proyecto, porque es la base realmente de lo que quisimos que ustedes escucharan, la base de viva voz de lo que vivió. Él siempre estuvo desde con Pepe Dávila, el maestro, después en Radio Universidad, pero era importante, una parte muy esencial de este proyecto. Víctor, maestro Víctor, yo te voy a decir Víctor porque te conozco desde mucho tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti y a todos los que participan en este gran proyecto. Es un honor de veras estar aquí con ustedes y platicando de algo que ha sido mi vida, la radio cultural, la radio pues en Aguascalientes, porque me ha tocado empaparme de sus orígenes y pues de seguir trabajando en ello, tanto como investigador como pues trabajador de este gran medio. Víctor, platícanos cómo te enganchaste desde joven, pues estabas un chavito todavía. ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo fue que te empezaste a meter en el mundo maravilloso de la radio? Bueno, pues desde chico me gustó la radio. Yo soy nacido en la época dorada de la radio. A mí no me tocó tanta televisión, mucho menos me tocaron los videojuegos, el internet o todo eso. Yo crecí imaginando con los sonidos, con los silencios y sobre todo con los cuentos de Cricri, con aquellos cuentos maravillosos que prácticamente todos los que tenemos más o menos la misma edad pues consumimos y gozamos mucho tiempo. Yo me inicié en la radio gracias a David García, el maestro David García, que dio clases ahí en la Benito Juárez cuando era la preparatoria. Yo estaba ahí. Sí, somos de la gloriosa Ben Jones, como le decíamos. Y pues ahí fue cuando me metí de lleno a este mundo de la radio, porque él nos dio la materia de comunicación y pues nos llevó a hacer unas prácticas a un estudio maravilloso que no sabía de quién era, y que después preguntando me di cuenta que era el estudio del señor José Dávila. Hasta entonces yo solamente lo conocía por la voz de Radio Casa de la Cultura y muy poco, pero ya cuando vi todo lo que tenía en su estudio y lo que se decía de él por medio del maestro David, fue que me interesó. Entonces desde ahí pues me empecé a acercar a este medio. Mi hermano tuvo un acercamiento con la radio y precisamente con Radio Casa de la Cultura. Un amigo de él tenía un programa y él hizo como una sección musical, y fue ahí cuando me maravilló este medio. Mi hermano a lo mejor no lo conocen como alguien de la radio, es un poeta reconocido, aunque no se deja conocer mucho. Se llama Rodolfo Mesa y se cambió el nombre a Víctor Lucien Cano, y pues él tiene una maravillosa voz, y gracias a él y a mi hermana fue que yo entré a trabajar a Radio Universidad. ¿Por qué? Porque pues yo quería ser abogado y pues no pasé ese examen de admisión. Como no tenía que hacer, decía yo, ¿qué hago? Y mi hermana era novia de un operador de Radio Universidad, y entonces dije, pues voy a molestarle un ratito. Y fue ahí que mi cuñado me enseñó a operar el equipo
y pues me empecé a quedar las tardes hasta que un día llegó un señor canoso de chamarra negra, se me quedó viendo, sacó un cigarro y me dijo, ¿fumas? Y yo, no, gracias. Y va y se sienta a su oficina, prende el radio y me escucha cómo estoy operando. Y ya cuando llegó mi cuñado, Jorge Gómez, le dice que si ya sabía operar. Y así fue como entré a suplir precisamente sus vacaciones, porque aprendí de la nada a operar en Radio Universidad. Entonces, básicamente ya fue en la etapa del maestro Dávila cuando ya estaba en la universidad. ¿No te tocó cuando estaba en Radio Casa de la Cultura? Empezaste, como estabas comentando. No, ya entré en la fusión de Radio Casa de la Cultura con Radio Universidad. Prácticamente, bueno, yo sostengo en la investigación que realicé que Radio Casa de la Cultura nunca desapareció como tal. O sea, cambió de nombre, se fusionó con Radio Universidad, y esto lo sostengo porque revisé programaciones de Radio Casa de la Cultura, empecé a empaparme de la gente que trabajaba en ella, y casi todos siguieron a Dávila cuando se fue a la universidad, y Dávila se llevó las barras programáticas que le dieron vida a Radio Casa de la Cultura, y prácticamente fue una fusión que tuvo Radio Casa de la Cultura con la universidad, y es cuando crece en verdad la emisora de la universidad. Platícanos, Víctor, pues a ver el inicio realmente con tu investigación, el inicio de la radio en Radio Casa de la Cultura. Ajá. Con pues todos los iniciadores. ¿Cómo en tu libro vas llevando hasta donde terminó realmente, como lo comentaste, ajá, cuando entró la unión gubernamental, ajá, de la radio y de la televisión? Claro. Para mí, creo que ahí se terminó toda esta historia, ¿no? Sí, de hecho, lo dices bien. Cuando llegué a la maestría, llegué con una caja de documentos, con grabaciones, con fotografías, con material de la radio y sobre todo de la radio cultural y universitaria. Y fue ahí que te digo que empecé de adelante para atrás, porque cuando mis asesores me revisaron, el doctor Víctor González y Salvador Camacho Sandoval, me dijeron, pues ya lo tienes, nada más ahora hay que trabajar en esos documentos, y me sugirieron hacer una partición de esta investigación a lo que fue la época, se podría decir, dorada de la radio, que fue cuando inicia en 1930 y hasta cuando cambian las circunstancias de la radio ya en los 80, que es cuando empiezan ya tecnología más avanzada. De hecho, en Rita se empieza a implementar un sistema ya automatizado para la cabina de transmisión y esas cosas. Entonces me sugirieron hacer esa partición. Bueno, Radio Casa de la Cultura es una invención, una inquietud del maestro Víctor Sandoval, y pues él tenía la visión de difundir la cultura por todos los medios. Recordemos que él sacó publicaciones impresas, hizo casas de cultura y utilizó la radio para difundir la cultura, y no nada más la radio, después sería también la televisión aquí en Aguascalientes. Entonces, una plática que tuvo el maestro Víctor Sandoval con don Pedro Rivas Cuellar, pues salió la idea de tener una estación de radio, y don Pedro se comprometió a que si le daban un permiso para una radio cultural, él le daría todo el apoyo necesario para que fuera a buen término esta inventiva de don Víctor Sandoval de crear una radio cultural. Entonces, efectivamente, le dan un permiso para una estación cultural. Don Pedro cumple su promesa, le regala la antena y la planta de transmisión que eran parte de la XCBI, que él había creado desde 1936. Él estudió ingeniería en radio,
y pues sabía cómo manipular y cómo mejorar un transmisor, entonces adaptó el que tenía para que sirviera para el nacimiento de Radio Casa de la Cultura. Y no solamente eso, también donó equipo de cabina. Los que han ido a Radio Universidad podrán percatarse que ahí tenemos una consola que fue de las primeras que tuvo Aguascalientes, y que tenemos fotos de la cabina de la XCBI con esta máquina, y que después donó para que naciera Radio Casa de la Cultura. Y hay otra fotografía con personal de ahí de esa emisora, y así bueno, llegó a manos del señor Dávila, y cuando muere él, y su familia nos ofrece ese material para que estuviera en exhibición ahí en Radio Universidad. Entonces ya con muchos problemas se había cambiado la fecha de inicio de Radio Casa de la Cultura. Se pensaba que sería el 1 de septiembre, y por cuestiones técnicas se empezó a alargar hasta que el 12 de octubre, en el marco del Día de la Raza, se decide que nace Radio Casa de la Cultura. Entonces pues así es más o menos cómo inicia, pero el director es el que no era el que se pensaba. Te preguntaba fuera de esta entrevista si eras algo de Leobardo Montañez, porque él era el que iba a ser el director de esta emisora, pero por alguna circunstancia le tocó al señor José Dávila, y qué bueno, ¿verdad? Porque él era un fanático de la radio. En los años 30, 35, junto con amigos de la prepa, habían montado una pequeña estación que tenían ahí por La Purísima. Agustín Romo, un gran locutor salido también de esta camada cultural, que llegó a ser la voz de Radio 1000 y que tiene su fama aparte. Y José Dávila y otros compañeros tenían su propia estación, pero el señor José Dávila no se dedicaba a la radio, nada más era fanático de la radio. Conoció a Ladislao Juárez Ponce, el maestro, porque él se dedicaba a la impresión, a la imprenta. Entonces el maestro Juárez le pidió unos pósters para la Feria de la Uva, y el mismo don Ladislao decía que conoció al señor Dávila como irresponsable, como flojo, porque siempre que llegaba y le decía, ya están los carteles, mañana maestro, decía, mañana maestro, ya los tengo maestro. Y el mismo Dávila lo comentó que en una fiesta conoció pues a este Leobardo Montañez, y platicaron y dijeron, pues vamos a hacer un programa, un proyecto para presentarlo. Y pues Dávila le echó muchas ganas, y fue cuando se optó porque él fuera el director de Radio Casa de la Cultura. Pero pues no fue fácil porque no había personal. Él tuvo que poner de sus máquinas, de su equipo, de su música. El licenciado Sergio decía que pues vio en él un salvavidas, porque prácticamente el señor Dávila se la pasaba todo el día haciendo cosas para la estación y necesitaba un descanso, y con la llegada de Sergio pues ya le alivianó un poquito el fin de semana, y así se fueron integrando gentes. El éxito en un inicio de Radio Casa de la Cultura fue que fue una radio de puertas abiertas. La gente le preguntaba a Dávila, oye, ¿por qué no tienen ópera? Y él decía, pues porque no tenemos discos de ópera. Entonces la gente que pedía esa música decía, pues te presto mis discos para que los grabes y ya después lo programas, y así se fue haciendo la fonoteca de Radio Casa de la Cultura. Y también, bueno, gracias a las embajadas, porque hicieron convenios desde un inicio con la Dolce Vele, Radio Francia Internacional, la RAI de Italia y de Francia, de Canadá, de todas las embajadas mandaban material, y pues como lo mandaban en cintas que tenían caducidad, eran programas que tenían una fecha para transmitirse, y como pues sí, si bien la caja decía que se tenían que regresar,
pero nunca se regresaron y no pasó nada. Dijeron, pues las borramos y grabamos ahí la música que nos prestan, y así empezó a crecer Radio Casa de la Cultura. Fíjate, es muy interesante porque me tocó precisamente, Víctor, conocer ya no toda la fonoteca que tenían en radio. Ajá. Pero sí, casi, yo diría que un 98% de cintas eran de difusoras europeas. Sí, de embajadas. Se veían las cajas todas etiquetadas ahí. Blancas y con... Sí, pero yo creo que fue un aporte de las embajadas al nacimiento y desarrollo de la radio, no solamente en Aguascalientes, en México, porque todos hicimos lo mismo, de alguna manera. Sí, tener la oportunidad de agarrarse de algo. Ajá. Víctor, tú mencionaste hace un momento los colaboradores que fueron importantísimos en el inicio de la radio. Después transcurrió los años, unos venían, otros se iban, pero la mayoría siempre quedaron con el maestro Dávila. Ajá. Creo que también una parte importante son los operadores que tuvieron mucho que ver, entre ellos Concho, Martín Pineda. ¿Recuerdas a alguien más de los operadores iniciadores? Porque son también muy importantes ellos. Sí, bueno, de hecho, pues fueron varios, pero Pera de los que te acuerdas. Infaltable, la señora Pera, Víctor, como operadora. Víctor, la señora Ajá. Pera realmente... Bueno, a mí me tocó ya estar en que era continuista. Ajá. Pero ella realmente, ¿qué papel tomó desde un principio? Ya después tenía muy buena voz, Dávila la enseñó, la educó, pero ¿recuerdas más o menos cómo entró la señora Pera a radio? Pues según las pláticas del señor José Dávila, pues ella siempre estuvo muy abierta a todo esto. Hizo papeles de programadora, de continuista, de operadora, en grabación, pues prácticamente pues todos los que trabajaron en esa primera etapa pues eran gente que eran multitareas. También estuvo Gabino Casillas también formó parte de esa camada de operadores, y luego él se fue a Radio Universidad, también como pionero de la radio universitaria, y junto con otros que entraron como operadores. Es que aquí hay algo que precisar: casi todos los productores eran operadores también. El mismo David García decía que él se operaba a sí mismo. Sergio Rodríguez Prieto también se operaba a sí mismo. Y creo que ya la figura de operador de cabina fue más ya final de Radio Casa de la Cultura, porque los que estuvieron al inicio todos eran operadores locutores, y eso creo que de alguna manera pues liberó las manos a la creatividad de todos ellos. Como no había ni presupuesto ni personal, pues ellos tenían que hacer de todo. Ya después cuando llega Martín, llega gente, el mismo Kircho y todos ellos, pues ya eran como una figura de operadores. Pero en su inicio, el único que era operador y que también se metía a veces a presentar y hacer de todo era el Concho, el maestro Concho, que él sí inició prácticamente desde el inicio de Radio Casa de la Cultura. No sé si sepas cómo inició. Me platicó Sergio Concho algo así, pero pues coméntalo, porque es muy interesante. De hecho, la familia de José Concepción López Chávez era la encargada de la cafetería ahí en la Casa de la Cultura. Entonces él pues le llamaba la atención, y Dávila siempre fue así como muy paternalista, siempre invitaba gente, si veía que tenía aptitudes pues lo cobijaba, lo empezaba a dar seguridad. Y sé de historias de vida que logró encauzar el maestro Dávila, de gente que no tenía mucho futuro porque tenían su vida pues un poquito descarriada, y él con base en la confianza de decirle: llévate mi coche, vente conmigo a los eventos, tú tira los cables o te dejo encargado. Como que
le daba un sentido a la vida de los demás, y por eso es que muchos lo veían como un papá, porque era así muy paternalista. Igual cuando se enojaba también te mandaba al diablo, ¿verdad? Pero cuando te veía algo, algo que él le interesaba, te apoyaba y te hacía cambiar tu vida. Entonces sí, eso se lo reconozco. Y pues con Concho fue eso lo que hizo. O sea, Concho estaba muy joven, tendría unos 14, 15 años cuando entró a Radio Casa de la Cultura, y pues él le dio toda la confianza, le pasó todos los conocimientos de grabación, de edición, y vaya que antes pues era no como ahorita de que bajas un tutorial, tenías que vivirlo, tenías que saber cómo cortar una cinta, cómo pegarla, y todo eso también se prestó a bromas. Los que no conocían a Dávila a lo mejor dirán que en las fotos se ve un personaje demasiado serio y correcto, pero era un desastre, ¿verdad? Le decíamos que era Pepito el de los cuentos. Yo trabajé 15 años con él hasta su muerte, y prácticamente me hice con él ahí en Radio Universidad. Y hay una anécdota de que él solía hacer con gente que llegaba primerizos, y les decía: oye, se me está acabando el filo para edición, agarra una botella y toma, y le daba dinero, vete al Centenario a comprar 50 pesos, no sé cuánto de filo para edición, que sea de audio, es de cinta de esta, y hasta se llevaban el pedacito y todo, y pues iban y se burlaban de ellos ahí en las tiendas, porque decían, les tomaron el pelo. Y Dávila siempre fue muy divertido, y creo que parte del éxito de su escuela, de Radio Casa de la Cultura, porque quiero que sepan que una de las primeras escuelas radiofónicas, no de Aguascalientes, sino de México, fue Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura fue una estación sui generis en México, mientras otras estaciones culturales o que eran universitarias trataban de imitar a Radio Educación, a Radio UNAM, a las que ya estaban consolidadas. Radio Casa de la Cultura dejó eso de lado, porque basaban mucho pues sus programaciones en lo que hacían estas emisoras, y también lo complementaban con mucha producción de las embajadas. Ya sabíamos que eran música clásica, algún programa de cine, y luego rellenaban con todo lo de Radio Francia, de la RAI italiana, de Dolce Vele, y ese era el formato que tenían la mayoría de las estaciones culturales y universitarias. Y Radio Casa de la Cultura lo que introdujo fue la transmisión en directo, la grabación de conciertos, la transmisión de programas culturales, y utilizando esa facilidad que te da este tipo de radio, que no había límite de tiempo. Entonces se podía transmitir un evento de poesía, un evento de música con la orquesta, o música folclórica, o música de la que estaba en boga en ese tiempo, que era la latinoamericana, que Dávila se burlaba, decía que era la música lamentosa. Oye, Víctor, en ese tiempo pues no se tenían los recursos para simplemente transmitir en vivo o grabar los eventos del Teatro Morelos, donde se hacía la mayoría de los eventos en vivo. Ajá. ¿Te platicó alguna anécdota, Dávila, de cómo empezaron sin recursos a hacer las transmisiones del Teatro Morelos a la Casa de la Cultura, o alguna anécdota que te comentó? De hecho, pues al principio se hacían por las líneas telefónicas. Ahí me tocó manejar ese tipo de tecnología, que es como que te ofrecían un canal, Teléfonos de México, y transmitías por las líneas que se transmitía la telefonía normal. Entonces hacían unos cables que llegaban hasta la Casa de la Cultura y se transmitían. Según pláticas que me comentaron, así era. La mayoría de las veces pues se cargaba el equipo a pulmón, ¿verdad? Que eran unas grabadoras muy pesadas y todo el equipo. Y lo bueno es que estaba cerca de la Casa de la Cultura, y pues iban con el equipo y se iban a grabar, y luego ya Concho
hacía la edición, quitaba los sobrantes de aplausos y lo dejaba en un formato más radiofónico, que no fuera tan cansado. No es lo mismo ver 5 minutos de aplausos en el teatro con la orquesta enfrente que estarlo escuchando en radio, ¿no? Entonces la edición la hacía Concho o el mismo Dávila, porque eso sí era muy celoso de la perfección de las grabaciones, tanto que esas grabaciones cuando se va a Dávila se las lleva, y luego de estar en su casa, su hija Sandra las lleva a Radio Universidad por petición del Güero Juárez, y ahí pues estuvieron resguardadas un tiempo hasta que se compartieron en la Fonoteca Nacional, al ver que eran grabaciones que ni los mismos grupos ni los representantes de esos grupos tenían en mente. De hecho, me han hablado de gente de jazzistas afamados, han llamado a la estación y me han buscado a mí, porque ahorita yo me encargo de la programación para localizar cintas de grabaciones que hicieron estos íconos del jazz y que llegaron a tener alguna presentación en Aguascalientes. Y pues así como eso, recuerdo que sí, era por medio de teléfonos. También en Radio Universidad se hacían esas transmisiones desde el Pedro de Alba, se conectaba con hilo telefónico, con alambre telefónico del Pedro de Alba hasta la estación de la emisora. Sí se oía con su ruidito y todo, como sería un símil de cuando ves un libro viejito, pues la pátina del tiempo, el polvito, lo amarillo y todo. Así era el sonido, un poquito molesto ahorita que estamos en la etapa de la perfección. Ahorita estamos grabando, me decías, con un aparato que puede limitar el ruido, te lo deja muy, muy limpiecito. Y antes pues no, a esta Radio Casa de la Cultura le decían la estación del ruidito, sí, porque siempre tenía un ruido y pues no se pudo quitar eso. Fíjate que en uno de los capítulos de esta serie platiqué con, pues ya casi lamentablemente muchos de los que estaban ahí pues ya murieron, pero me tocó entrevistar a ya en la segunda etapa a Uriel Landeros, por ejemplo. Ajá. A Manolo Araiza, que le tocó un poquito de los transmisores de bulbos y todo ese rollo, y me comentaron precisamente eso, de que era la del ruidito porque era vía telefónica y cuando llovía era más la inducción. Sí. Y pues sí, así la conocían como la del ruidito. Víctor, la impresión ya vimos dentro de ese proyecto del maestro Dávila de Radio Casa de la Cultura, la impresión de la gente, de los radioescuchas, no tenía mucha potencia. Ajá. Realmente era básicamente lo que era el centro de Aguascalientes, watts, más o menos 250. Entonces no abarcaba lo que era Aguascalientes. Obviamente son otros tiempos, no era tan grande Aguascalientes, realmente era lo del centro. Ajá. Las impresiones del público hacia una estación cultural, escuchaste algunos comentarios, la gente llamaba, no sé, lo que te comentaban de repente los que vivieron esa época. Pues yo conocí mucho de Radio Casa de la Cultura, y sobre todo por los aniversarios. Me tocó estar en varios de ellos, casi siempre eran en el estudio de José Dávila, aquí en Poder Legislativo, y algunos otros en la universidad. Entonces te comentaba hace un rato que era muy melancólico. Algunos lo agarraban de cotorreo y empezaban a picotear a Dávila para que soltara la sopa, como decían. Y se ponía hasta a llorar, o sea, porque para él fue muy difícil ese trance. Pero de alguna manera fue muy afortunado. O sea, yo he revisado periódicos, gente que conoció, que participó en la emisora, ya sea como radioescucha, como invitado, y pues se expresan muy bien de esta estación que no tenía competencia. No había otra radio cultural en ese tiempo, en los primeros años, como Radio Casa de la Cultura. Y te decía que fue una de las primeras escuelas, porque venían de otros estados a ver cómo se estaba haciendo la radio aquí en Aguascalientes, porque sí era diferente
O sea, el estar transmitiendo eventos y no ser tampoco envidioso, porque cuando nace Radio Universidad, esas mismas grabaciones, esos mismos eventos se compartían, porque hablo de una fusión de Radio Casa de la Cultura con Radio Universidad, pero prácticamente son hermanos de sangre. Y te voy a decir por qué. Porque cuando estaba Radio Casa de la Cultura, Pepe Dávila abre los micrófonos para que inicie el primer noticiario universitario, que se llamaba Diálogos Universitarios precisamente, con Héctor de León, y a partir de ese tiempo para acá fue una complicidad, o sea, tanto de personal como de programaciones y de pasarse los tips, porque el primer colaborador de Radio Casa de la Cultura, el licenciado Sergio Rodríguez Prieto, resulta que años más tarde se convierte en el fundador de Radio Universidad. En 1977 a él le toca ir a ver lo de los permisos. Ya con el permiso que tenía el contador don Humberto Martínez de León, le dijeron pues ponla. A ver, ¿pero qué hago? No, pues lo que quieras, pero ponla. Y a él le tocó desde ir por el transmisor, ir a llenar formatos, ir a poner la antena, hasta donde ya no le dio miedo, porque él mismo decía que estando don Pedro Rivas, que colaboró en la instalación de Radio Universidad, decía, pues yo me subí a poner la antena, pero al tercer tramo, pues ya me bajé, dije, no, que lo haga otro, dice, no, ya, ahí muere, porque sí, es estar en una antena, luego se empieza a mover y nada más está sostenida por los tensores de alambre, pues dices tú, solo para iniciados. Sí. Y pues imagínate, al primer colaborador de Radio Casa de la Cultura se convierte en el fundador de Radio Universidad. Uno de los siguientes colaboradores, José Reynoso, se convierte en el primer, digamos, director oficial, porque la etapa de Sergio se quedó como una etapa de pruebas, aunque yo platicando con él me decía que no, que sí había sido formal, que él había estado como primer director, y lo corroboró el contador público don Humberto Martínez de León en una grabación que por ahí tengo. Él dijo que quería cambiar el nacimiento de Radio Universidad al 26 de diciembre de 1977, pero ya no le alcanzó el tiempo. Y bueno, se quedó como el 13 de enero de 1978, como director se quedó José Reynoso, y de ahí podemos hablar de David García, que empieza en Radio Casa de la Cultura y se va a Radio Universidad a hacer programas de jazz y programas de todo tipo, de rock, y así podemos hablar de mucha gente. Y en esa escuela podemos hablar de Gerardo Rodríguez, que también está en este trabajo que está realizando, y podemos hablar de Alejandro Camarillo, que también se inicia con José Dávila y ahorita es un referente en la radio comercial a nivel no solo estatal sino nacional. Y así podemos hablar de ustedes, Chuy Montañez, de Ricarday, de mucha gente que ha pasado, y los alumnos también que dieron en su posterior trabajo, que fue en Radio Universidad, pues el mismo Villegas y gente de mi generación que teníamos ahí en Radio Universidad el programa que se llamaba El Enchufe, y que ahí hicimos los pininos, muchos de ellos. Víctor, la siguiente etapa, que fue realmente pues muy triste para Dávila, el maestro Dávila, como tú lo comentaste, fue la ruptura de su proyecto realmente, cuando entró a Radio y Televisión de Aguascalientes. Nos dejaron a la deriva, no había dirección. La gente que inició con el maestro Dávila pues se fue con él a Radio Universidad, y se quedaron algunos colaboradores a la deriva. No sabíamos qué rumbo seguir. Muchos entramos nuevos sin saber lo que se hizo en un principio. Entramos con una libertad total, pero sin saber el rumbo. En tu investigación, ¿cómo lo manejaste ese cambio? De hecho, bueno, creo que esta etapa, aunque pareció ser muy dolorosa, al final fue muy afortunada. Podemos hacer un símil
hablando de música y de grupos que todo el mundo va a entender. Es como cuando se sale Ozzy Osbourne de Black Sabbath, o sea, que era el alma, el cerebro y lo que tú quieras, la imagen. Y todo el mundo pensaba que se iba a acabar este grupo, que quién iba a llenar los zapatos de Ozzy. Pero resulta que luego entra Ronnie James Dio y toma otro rumbo, pero muy particular. Ya no era el Black Sabbath de Ozzy, sino era un grupo nuevo, una tendencia, a lo mejor con las bases de la que dio origen Black Sabbath, pero ya con otras cosas innovadoras, con otro tipo de voz, con un tipo de arriesgue también. Eso casi que pasó en la radio cultural y que pasó a ser una radio ya de estado, una radio pública. Y sí, este momento de oportunidad, que yo lo llamo así, fue benéfico para crear una radio con una personalidad ya muy de Rita. Si bien, como todos los proyectos cuando inicias, son un caos, pero en este caos, cuando se empiezan a sentar las aguas, creo que empiezas a ver cómo el río toma su curso. Y así pasó, y te lo digo porque muchos de mis amigos, de mis compañeros de carrera, hicieron sus pininos aprovechando ese vacío que dejó Radio Casa de la Cultura, porque recordemos que cuando Dávila se va a Radio Universidad, se van operadores, se van productores, y se van colaboradores, se van radioescuchas a seguirlo a esta nueva aventura que fue el crecimiento y desarrollo ya definitivo de Radio Universidad. Entonces se quedó esa área de oportunidad ahí en Rita, y fue benéfico porque pudieron experimentar con proyectos nuevos, con música juvenil, con música alternativa, con sus tropiezos y lo que tú quieras, pero solamente el que no lo intenta no se cae. Es como la bicicleta, si no te subes y te das 2-3 golpes y chocas en la pared y te caes, nunca vas a aprender a andar en bicicleta. Y así más o menos pasó en Rita, y creo que poco a poco fue tomando su curso. Y recuerdo que fue una de las primeras, si no que la primera, después de la radio comercial, de Radio Grupo, en implementar un sistema ya automático para la transmisión, y se hizo una publicidad enorme que luego todo el mundo volteábamos a ver a la emisora porque tenían esa innovación tecnológica que no se tenía en otras estaciones, y de alguna manera pues lo envidiábamos, ¿verdad? Y muchos de los que empezaron ahí por accidente, como lo platicábamos, después se hicieron expertos en lo que estaban haciendo, y hubo gente como Miguel Ríos, que siendo creo que era economista o algo, pues hizo en un promotor de los conciertos, de las transmisiones de el rock, y que de volada se emparejaron con grandes gurús de este medio en cuanto a rock, como Ramón Arredondo, que inició ahí en Radio Universidad, y con Lalo Valtierra de Excalibur, y que bueno, ya tenían su trayectoria y su reconocimiento. Y Miguel Ríos así rápido se puso a su nivel, ganó el respeto también de nosotros, y pues llegó a ir invitado por Ramón, llegó a ir a Radio Universidad a platicar, a promocionar eventos, y así poco a poco como que nos fuimos quitando a lo mejor ese estigma que tuvieron los que salieron, y los pocos que se quedaron en la nueva emisora de Rita, y que de alguna manera frenaban el desarrollo tanto de Radio Universidad como de la misma XNM,
porque en Radio Universidad tampoco fue fácil separar Radio Casa de la Cultura de lo que era ya un nuevo proyecto que era Radio Universidad. Se seguía añorando esa etapa, se seguía festejando. A mí me tocó de alguna manera luchar contra eso, porque yo como historiador decía yo, pero ¿por qué empiezan hablando de Radio Universidad y a los 5 minutos están contando la historia de Radio Casa de la Cultura? Se me hacía un poco ilógico y pues también un poco no tan agradecido, porque aquí se adoptó el proyecto tal cual, se dio la libertad a Dávila de hacer su Radio Casa de la Cultura en la universidad, y pues justo era que tuviera una fusión pero de corazón, y eso vino a darse en la universidad hasta el 94, cuando empiezan los cursos de extensión por radio, en que se involucran ya universitarios de lleno a esto de la radio, y surgen muchos proyectos. El mismo David García tenía un curso de apreciación de jazz ahí en Radio Universidad. Entonces creo que lo que al principio fue como muy doloroso, al final creó 2 proyectos que han subsistido, hablando no nada más de la estación de la Casa de la Cultura, que pasó a ser ya de Rita, sino también del Canal 10, que deja de ser un canal de televisión dedicado a la cultura, para ser una empresa un poco más grande, y que apostaba más al futuro y que tenía una proyección de crecer como medio de comunicación, y que lo logró el Canal 6, y que luego ya se hizo 26.2 y que ya tiene toda una historia y un reconocimiento pues en todo México. Fíjate que es importante, porque realmente la base de Canal 10, con el maestro Galván y con los iniciadores del Canal 10, que precisamente también fue Víctor Sandoval, fueron las bases de Radio Casa de la Cultura. O sea, sin Radio Casa de la Cultura, Canal 10 pues sería como, pues no sería lo que el inicio de muchos profesionales de la televisión. Sí, de hecho, lo malo de los proyectos culturales es que dependen mucho de buena voluntad de los gobiernos. Uh-huh. Entonces, Canal 10 no hubiera crecido más de lo que ya había crecido, porque iba a estar sub y baja con presupuestos sexenales. Igual le pasaba a Radio Casa de la Cultura. Si bien era un proyecto muy viable, muy respetable, que todo mundo añora, y que se quedó en la historia de la radio en México, porque apareció en libros. Rodrigo González, su mayor obra, fue grabada por el señor José Dávila en el Café de los Artesanos, y como eso hay muchas historias de grabaciones que se hicieron en esa emisora que se quedaron para la historia, pero quizás hubiera sufrido lo que sufren todas las instituciones culturales, que es cada 6 años estar viendo si va a haber presupuesto, si te van a dar recursos, si va a estar la misma gente, si van a recortar personal. O si sigue la misma línea. Sí, es la línea. Y fíjate algo curioso, quien favoreció el nacimiento de Radio Casa de la Cultura al final fue, ya como gobernador, Miguel Ángel Barberena Vega, quien con su visión más progresista vio en la radio y en la televisión un siguiente peldaño más exigente, más competitivo, que fue crear un emporio de radio y televisión, uh-huh, que sí lo logró. O sea, yo recuerdo que veíamos Canal 6 y tuvo programas memorables, programas de concursos, estuvo Barrón ahí haciendo programas de musicales, siendo que él también tenía su historia en Estéreo Mendel, y ahí crecieron también locutoras y conductoras que luego pasaron a la radio comercial y que tuvieron esa primera oportunidad en Canal 6. Yo recuerdo que todos mis compañeros hacían su servicio social, sí, en Canal 6. Sí. Fue también una escuela práctica de todos los de comunicación de la universidad y de las universidades que surgieron después, porque pues era una televisora ya en forma.
y era un canal de televisión, y era una radiodifusora de estado, que si bien a lo mejor el contenido pues brincó muy rápido de ser netamente cultural a ser algo de gobierno, y con los promocionales de la obra gubernamental, con algo que luego llegó a chocar tanto, que fue el mote ese de solidaridad, que se usaba para avenidas, para glorietas, para estaciones, para camisetas, para los autos, para todo era solidaridad, y llegó a chocar tanto. O sea, a lo mejor era bueno, pero se usó tanto que llegó a chocar. Prueba de ello que ni siquiera la estación se quedó con ese nombre, le cambiaron como 5 o 6 nombres después de ese hasta lo que está ahorita. Pero sí creo que fue doloroso, pero interesante porque era necesario. Víctor, ya para casi finalizar esta entrevista, que de antemano te agradezco muchísimo, porque es, y como lo dije en un principio, es la parte fundamental de este proyecto. Víctor, en tu muy personal punto de vista, ¿qué esperas tú de la radio después de 50 años de la radio pública, ya no cultural, pública? ¿Cuál es tu visión, a lo mejor muy fuera de lo que ahora es, pero tu punto de vista, tú como Víctor? Yo pienso que la radio pública tiene muchas formas de crecer, muchas formas de apoyar a instituciones educativas, a favorecer con esto de los multicanales que ya se ofertan. O sea, te dan una concesión como una empresa grande, pero tienes lo que antes eran señales espurias, que eran ruidos, que tratabas de quitarlos. Después se dieron cuenta que se podían utilizar para canales que se ofertaran a instituciones como la universidad. Le comparten el espacio del canal 26, y por uno de esos canales se transmite TVUA. Así también en la radio se puede involucrar más a las instituciones educativas, a las instituciones públicas. Creo que todos tenemos algo que decir y necesitamos de un medio que no dependa de lo comercial, que no dependa de modas, sino que abra canales y abra espacios para la difusión. Yo trabajé en el año 2000 en el CONAFE, y teníamos un programa que se transmitía en muchas estaciones, en Stereo Mendel, en la BI, en la misma estación de XNM, y que llevábamos en la cinta, la llevábamos a todas las estaciones, una copia, y pues eso nos permitió difundir el conocimiento. Se escuchaba la radio en las comunidades y se analizaba los contenidos y se enviaban mensajes de los instructores comunitarios, y se utilizaba para eso. De hecho, fíjate que en 1928 la radio se inicia aquí en Aguascalientes con un proyecto que se quiso hacer en Radio Educación, que fuera la escuela comunitaria a través de la radio, que Ana Luisa Ross, que era la directora, implementó a nivel nacional y mandó la propuesta aquí en Aguascalientes. Mandó programaciones, que yo tengo copias de esas programaciones, mandó también a gente que vendió equipo de transmisión y que ayudó a que naciera la XFC, una estación que se hizo legendaria porque todos decían que no había existido, pero yo en mi libro le doy vida y le doy su espacio, porque fue la primera estación en Aguascalientes, una estación de tipo cultural, aunque no existía todavía la definición de cultural, pero sus contenidos eran con poetas, con músicos, con lo que conocimos después como radio cultural. Se inició ahí. Estuvo Sordo Noriega, todo un decano de la radio, en la primera transmisión. El que habló ahí fue en el primer programa Alejandro Topete del Valle. Estuvo dirigida por un locutor de la estación del Buen Tono, que era muy famoso, y que estuvo aquí en Aguascalientes. Estuvieron 2 años con esa estación, y lo interesante es que ahí inició sus trabajos
don Pedro Rivas, y desde ahí empieza con la inquietud de crear su propia estación, y en 1936 él establece su estación, pero estuvo bajo el mando y la creatividad de Enrique W. Curtis, un locutor que lo vas a encontrar poco, pero tuvo mucha influencia en el nacimiento de la estación del Buen Tono y en otros locutores que después fueron los íconos de la radiodifusión en México, y estuvo aquí. También estuvo gente importante como Rafael Cuthberto Navarro, el creador de Calimán, fundador de la XRO. Él fundó la XRO aquí en Aguascalientes y después se la vendió a don Pedro Rivas. Entonces creo que en este proyecto que te comento de hacer una escuela radiofónica, ahora se puede hacer más que nunca, porque tenemos el internet, la radio se fusiona con cualquier medio, puede subir al ciberespacio sin perder su esencia, y entonces creo que la radio pública va orientada para allá, para subirse al internet, ofrecer los sonidos, la palabra, los silencios y la forma de hacer producción radiofónica, para que todas las instituciones educativas, instituciones de gobierno, instituciones que les interese la cultura puedan tener un espacio como se tuvo al inicio. Sí, seguir con la idea desde un principio de entretener, educar y poner ese granito de arena en las nuevas generaciones, porque ya nada que ver con esas generaciones de los inicios. Es un tanto más difícil, y sobre todo por el gran universo de música y de contenidos. Que puedes llegar a todo el mundo ya con pocos recursos. Ahorita estamos viendo tu grabadora aquí, que ya con eso podemos hacer un programa de radio. ¿Por qué ha sobrevivido la radio? Por esto, porque con la palabra, la voz, los silencios, los contenidos, la información y algo que ayude a subir eso a algún medio electrónico, podemos hacer un programa de radio donde estemos. Ahorita estamos en una taberna y estamos haciendo un programa de radio, un documental que puede subirse como podcast, que puede seccionarse para pasarse en radio, o puede incluirse en un documento televisivo poniéndole imagen. Esa es la facilidad de la radio, que puede ayudar a que los contenidos de otros formatos se enriquezcan, porque la palabra, desde que el nombre empieza a evolucionar, pues es lo que lo ha acompañado. Víctor, te agradezco muchísimo, de veras que es un placer estar nuevamente contigo después de años que no nos veíamos. Sí. Años, y de verdad te felicito. Tu libro es una parte fundamental en la historia de la radio en Aguascalientes. Sí, gracias. Bueno, me tocó hacer un primer libro académico. Había habido libros de biografías, libros de entrevistas, libros de tesis, pocas, pero había tesis, pero no tenían el rigor de una maestría de gente que te hace la labor de tutor, y que son gente experimentada en la historia, en la investigación. Y pues me toca la fortuna de yo haber platicado, vivido, aprendido y padecido y bromeado con los pioneros de la radio cultural y también de la radio comercial. Algunos de ellos sí tuve mucho contacto, y pues ya todo está impreso en este libro para futuras generaciones. Muy bien. ¿Dónde encontramos tu libro? ¿En la universidad? Lo pueden conseguir en la universidad si les gustan físicamente, ahí en la editorial de la universidad. Es bueno tenerlo físicamente, es una experiencia mágica tener el libro, pero si no lo pueden tener, está íntegro en internet, lo ponen como Historias al Aire, la radio en Aguascalientes 1930-1980, y pueden descargar el libro electrónico. Prácticamente es el mismo libro, nada más que se baja en versión digital, y lo pueden compartir, y no tiene ningún fin de lucro, es por amor a la radio, por amor a la investigación y por el amor que le imprimí a 35 años ya de trabajo radiofónico aquí en Aguascalientes y en México, porque
pues he participado en Radio UNAM, en algunas otras estaciones de la Universidad de Colima y en muchas que he colaborado también. Víctor, muchísimas gracias. Eso es parte de los festejos de los 50 años de la radio pública en Aguascalientes. No, pues muchas gracias por la investigación y que sean otros 50 y más. Sí. Gracias, Víctor. Gracias a ti. XENM XHNM. Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido.